Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar con el tema 3, movimiento de vehículos en pendientes. Para ello, lo primero que tenemos que entender, ¿verdad? Es que cuando se habla de movimiento de vehículos pendientes, es justamente todas las fuerzas que actúan sobre ese vehículo y que le hacen perder o mantener el control en una vía. Entonces, para ello es muy importante que primeramente hablemos de las fuerzas actuantes y resistentes. Como pueden observar, pues evidentemente tiene que haber una pendiente, porque básicamente esto es lo que va a ayudar a que se generen esas fuerzas. La pendiente longitudinal tiene un efecto directo sobre la velocidad de operación de los vehículos, excepto si existe un tramo completamente horizontal de pendiente cero, ¿no? Entonces por eso les digo que la pendiente es fundamental. Si la pendiente es negativa, va a aparecer un componente longitudinal del peso del vehículo, ¿no? Que está por acá. Y porque les va a costar al vehículo subir. Entonces, obviamente, ese peso intenta echarlo hacia abajo y hacia atrás, ligeramente. Entonces el vehículo tiende a aumentar su velocidad, pero por razones de seguridad los conductores van a acostumbrar a reducir la velocidad. Es como cuando ustedes van subiendo una pendiente muy fuerte con una moto y por lo menos ustedes llevan una velocidad más o menos rápida, van en tercera velocidad, si es una moto sincrónica, y en lo que empiezan a subir, ven que la moto va perdiendo fuerza, y lo que va perdiendo fuerza es porque se genera un peso adicional, una fuerza actuante adicional que va a ser el peso, que va a tratar de contrarrestar esa velocidad, y muchas veces tienen que empezar a bajar la velocidad para poder recuperar fuerza en la moto. Si la pendiente es positiva, ese mismo componente del peso se va a oponer al movimiento del vehículo, especialmente en vehículos pesados, y va a generar velocidades menores a las que desean los conductores. Entonces, si ustedes van de subida, la pendiente o el peso va a tratar de echarlos hacia atrás, que es cuando ustedes van subiendo, por así decirlo. Si la pendiente es negativa, es decir, van bajando, el peso va a tratar de alarlos y va a generar mayores velocidades, lo que va a hacer que la persona, por seguridad, tienda a frenar porque le da miedo. Cuando ustedes van en una bajada muy pronunciada, ejemplo, la Cuesta del Ciego, ustedes ven que el vehículo empieza a desarrollar mucha más velocidad. ¿Y qué tratan de hacer? Frenar porque les da miedo perder el control. Para que los efectos sobre esas velocidades se minimicen, eh, hay que trabajar con pendientes menores al 3%, porque adicionalmente, si nosotros no hacemos pendientes, usamos pendientes más o menos bajas, pues las consecuencias, va a haber consecuencias económicas, es costoso construirlo. Y 3% es más o menos lo que habíamos visto en la norma, que es un número bastante bueno para trabajar. Pero no siempre va a ser posible, la topografía muchas veces no lo va a permitir y vamos a tener que trabajar con pendientes en función del tipo de terreno y de vía que tengamos, que fue lo que vimos básicamente en la norma con las pendientes máximas y mínimas, ¿no? Entonces, ya sabemos que las pendientes máximas van a ir en función del tipo de terreno de la vía y las pendientes mínimas del drenaje. Lo que queremos es que el agua no se estanque. Entonces, en definitiva, pues este estudio va a consistir en conocer la resistencia que posee el vehículo, especialmente los camiones al subir o bajar pendientes. ¿Por qué? Porque si un camión le cuesta y un camión es el que no es posible o se le dificulta subir o bajar, pues él va a retrasar todos los vehículos que vienen atrás. Entonces, si nosotros verificamos el camión cumple, todos los vehículos livianos van a cumplir. Si el camión no cumple, tenemos que ver cómo resolvemos para generarles a ellos una facilidad a los camiones que no me imposibiliten el resto del tráfico. En este vehículo que tiene una pendiente positiva y va en este sentido, está, digamos, para la fuerza de tracción, que es la ejercida por las ruedas del vehículo, está actuando en este sentido, ¿ok? Y tenemos resistencia del aire, que está por acá, que es en el sentido opuesto, ¿verdad? Es que van a estar en equilibrio porque el vehículo tiene que estar en equilibrio. Va a existir una resistencia al rodamiento también de manera contraria a la fuerza de tracción, que es la que trae, digamos, el vehículo. El peso del vehículo, como ven la componente aquí, es vertical, pero se va a descomponer. Vamos a tener un ángulo de inclinación longitudinal de la vía y vamos a tener la resistencia debido a la gravedad, que va a estar por acá también.
Ah, la resistencia a la gravedad que va a estar por acá también. Hoy me doy cuenta que resistencia de rodamiento y resistencia a la gravedad están en tienen el mismo, digamos, nombre, ¿no? Y pues hay un detallito que debo corregir. Y la normal, que siempre va a ser perpendicular al plano donde se esté manejando. Por acá tenemos las ecuaciones, ¿no? La fuerza de tracción, que va a ser 270 por P sobre V, donde P va a ser la potencia neta del motor y V la velocidad del vehículo en kilómetros por hora. Fíjense, las unidades son importantes. La resistencia al aire va a depender básicamente del área transversal y de la forma del vehículo, así como la velocidad relativa respecto al aire. Entonces, el área transversal del vehículo proyectada en la dirección del vehículo en metros cuadrados, la velocidad relativa del vehículo respecto al viento al cuadrado en kilómetros por hora, y se va a hacer un coeficiente de resistencia al aire que va a depender si tenemos automóviles, camiones y autobuses. También por acá tenemos que la resistencia al rodamiento, R sub R, va a ser este W, que va a ser el peso del vehículo por el coseno del ángulo alfa por FR, que es un coeficiente de resistencia al rodamiento que lo vamos a sacar acá de acuerdo a el tipo de superficie de rodamiento. Como generalmente el ángulo es pequeño porque debería ser menor al 3%, pues ese coseno de alfa se considera 1. Entonces la fórmula queda más o menos así. En la resistencia debido a la gravedad tenemos esto que está por acá, ¿verdad? El peso por el seno de alfa, y como vamos a lo mismo, de que el alfa es bastante pequeño, queda más o menos el peso por I, que es la inclinación, ¿ok? Entonces ahí lo meten en fracción decimal, la inclinación que tiene el plano. Y teniendo la ecuación de movimiento para decir nosotros, bueno, esto tiene que estar en equilibrio, que lo sacamos básicamente de este diagrama, ¿no? Que las que vienen por acá, para nosotros hacer un equilibrio de fuerzas, pues por acá tenemos esta ecuación. Sustituimos la gravedad, que es 981, sustituimos, bueno, la llevamos a kilómetros por hora sobre segundo y despejamos A. Y de aquí, sacando todo eso, nos va a dar esta ecuación, de lo cual vamos a despejar W sobre P. W sobre P es la relación peso-potencia del vehículo, ¿no? No, bueno, vamos a despejar a velocidad, la debemos tener. W, el peso, lo tenemos. Esto lo podemos conseguir. CA, BW, B cuadrado, área transversal, coeficiente de superficie, velocidad al cuadrado, factor de fricción, la inclinación. Nos falta es W sobre P, que es peso relación potencia. Y eso lo vamos a sacar de una tablita, pero ya lo vamos a ver más o menos cómo funciona. Aquí hay un pequeño ejercicio, ¿no? Si tiene un camión de peso, nos dan el valor del peso y cuyo motor tiene una potencia de tanto. Aquí nos están dando la potencia. Entonces nos están dando, como tenemos el peso y tenemos la potencia, podemos sustituir tranquilamente la relación peso-potencia. Y conocemos el área transversal es de 4.5 metros cuadrados, el coeficiente de resistencia al aire es 0.0040, coeficiente de resistencia al rodamiento es tanto, la pendiente de la vía es tanto, la velocidad del camión de entrada a la entrada es 90, y se pide determinar los puntos donde la velocidad del camión sea 85, 80, 75, hasta que la aceleración sea 0. Esto es lo que estoy calculando, la aceleración. Entonces, bueno, tengo todo, ¿verdad? Yo pudiera aquí obtener la aceleración inicial diciendo, bueno, la aceleración inicial es con la velocidad inicial de entrada, que me dice 90 kilómetros. Pero yo simplemente planteo la ecuación y dejo la velocidad como valores a sustituir, programo esta ecuación, la llevo a su mínima expresión, y voy a tener esto por acá, ¿no? Y también tengo, bueno, que la distancia va a ser velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Y esto por las respectivas unidades. Recuerden que la aceleración aquí me va a salir en metros sobre segundos, y estas velocidades las tengo en kilómetros por hora. Y finalmente yo necesito que la distancia me dé en metros. Entonces, bueno, lo que hago es que con estas dos ecuaciones, la de la aceleración y la que estoy programando de distancia, me van a construir una tablita de este tipo, donde voy a decir, bueno, voy a tener tramos 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, porque necesito distancias. Entonces, entre 90 y 88, lo voy a ir haciendo cada 2 kilómetros. ¿Qué va a ser la velocidad? Bueno, necesito la velocidad puntual, la velocidad del centro. La velocidad inicial va a ser 90, más la velocidad final va a ser 88, entre 2 me da 89, que es el punto medio.
Calculo la aceleración ¿cómo? Me voy a esta ecuación y aquí voy a meter el valor de 89 kilómetros por hora. Voy a tener una aceleración que es negativa. Y voy a calcular una distancia. ¿Cómo? Voy a sustituir simplemente aquí, tengo velocidad final, velocidad inicial y el valor de la aceleración que ya calculé. Velocidad final va a ser 88, velocidad inicial va a ser 90 y la aceleración que la tengo que es negativa, entonces este valor me va a salir negativo, con este negativo se me va a volver positivo. Y obtengo una distancia parcial, que va a ser este valor. Y voy a repetir el mismo procedimiento, ¿verdad? Muchísimas veces, ¿hasta qué? Hasta lograr que esta aceleración sea cero. Entonces, y la distancia desde el origen es simplemente ir sumando las distancias parciales. Estas dos distancias parciales me dan esta distancia de origen. Esta distancia de origen más esta distancia parcial me da esta distancia de origen. Esta distancia de origen más esta distancia parcial me da esta. Entonces yo debo reconstruir, terminar esta tabla hasta que la aceleración me dé cero. Y ahí es donde yo voy a decir, bueno, esta es la velocidad. De ahí se van a dar cuenta que existen y se puede construir este tipo de digamos, gráficos, que es la velocidad versus la distancia recorrida. Y cuando se construyen, forman de este tipo, ¿no? Se forman de este tipo donde ellos generan una asíntota inferior y esa asíntota cuando llega se llama velocidad de régimen. Es aquellas, digamos, velocidad donde ustedes al soltar el volante básicamente están como en la velocidad de diseño prácticamente. Es una velocidad que se mantiene constante y al soltar el volante él mismo va a hacer todo el movimiento del carro sin necesidad de que ustedes agarren el volante o lo giren y ese tipo de cosas. Entonces, ese ejemplo, bueno, dicho ejemplo se puede repetir, ¿verdad? Para diversas pendientes positivas y negativas. Yo puedo, ese ejercicio que acabo de hacer de esta tabla, con estos datos de este tipo, lo único que yo puedo hacer es cambiar pendientes, usar otro tipo de pendientes que pueden ser positivas y negativas, no necesariamente 6. Debo usar o puedo usar diversos camiones de peso y diversas relaciones peso-potencia, ¿no? Que me va a permitir generar una familia de curvas de velocidad para cada, como esta que está aquí, en función de la distancia recorrida para cada pendiente. Porque digamos que esas curvas algunas veces no se van a calcular matemáticamente, sino que se van a obtener a partir de observaciones de velocidad. No sé si en vías 1 se acuerdan cuando hacían los percentiles, ¿no? Entonces, bueno, en Venezuela más o menos el 80% de los camiones son de 2 ejes, con pesos menores de 25 toneladas, por lo que generalmente se toma como típico un camión con relación peso-potencia de 90 kilos, kilos sobre HP, pues, kilos por HP. Y cuando hay camiones muy pesados pueden seleccionarse 135, pero eso no es tan común. Si la corriente va a constar de camiones poco pesados, dependiendo, puede usarse como 45. Esa tabla yo las puedo subir después o la pueden conseguir en Casanova, esa tabla, esa familia de gráficas, ¿no? Donde va a existir y pueden ayudarse buscando con esa gráfica, porque básicamente aquí ustedes pueden entrar con una distancia y esto va a ser distancia, esto va a ser velocidades. Pueden entrar con una velocidad y bajan y leen la distancia. ¿Qué les importa? La relación peso-potencia de cada uno de los vehículos y la pendiente. Y para eso hay una familia de curvas de cada cosa. Vamos a hablar ahora de las pendientes negativas, ¿no? En los gráficos, digamos que acabamos de ver de velocidad versus distancia, las curvas correspondientes a las pendientes negativas van a indicar la forma como los camiones pueden acelerar en dichas pendientes. Y pueden usarse cuando las pendientes negativas no son muy largas, digámoslo así. No van a tener una pendiente negativa del 15%, porque imagínate. Pero no son tan pronunciadas y tan largas. En tramos de bajadas muy largos va a influir la capacidad de frenado del vehículo, porque evidentemente con el tiempo, si él va frenando mucho, lo que pasa en el páramo cuando vienen algunos turistas, va perdiendo la capacidad de frenado del mismo. Entonces va a influir, esa capacidad de frenado va a influir el valor de la pendiente, porque no es igual que usted tenga una pendiente 6, 7, 8% en un tramo corto, a que tenga una pendiente del 5% en un tramo 5 veces más largo que el que acabamos de pasar. La longitud, por la misma relación, las condiciones de la vía, si hay huecos, si hay que pararse, si hay que frenarse, si hay que, digamos, esquivar, si hay policía acostado. La visibilidad, si hay árboles que están tapados, yo no sé si puedo pasar a otra gente. Y la velocidad que los conductores consideren segura, no la velocidad de proyecto, porque yo puedo considerar
sea, la velocidad de proyecto puede ser 80 kilómetros por hora, pero si tengo una pendiente muy fuerte, si tengo una longitud muy larga, si tengo muchos huecos, si no tengo visibilidad, el conductor no me va a desarrollar esa velocidad. Y se genera esta tablita de pendientes negativas donde con estas pendientes se generan más o menos estas velocidades en kilómetros por hora. También vamos a hablar, ya lo habíamos mencionado por ahí, pero el término, pero ahora vamos a entrar más en profundidad, que es la longitud crítica, y esta va a ser la longitud máxima sobre la cual el vehículo pesado va a circular sin ver reducida su velocidad respecto a la velocidad de entrada o a la pendiente, pues, en una cierta cantidad. Según norma venezolana, es 25 kilómetros por hora. Cuando el vehículo o el vehículo pesado, digamos, reduce su velocidad en más de 25 kilómetros por hora y se genera una longitud crítica. Y la AASHTO reconoce 16 kilómetros por hora. Recuerden que para ellos es muy importante la comodidad de apariencia y la comodidad básicamente lo da esto. Si el vehículo se siente muy reducido, una pendiente muy difícil, eso va a afectar su nivel de servicio en definitiva. Y bueno, las normas venezolanas establecen como longitud crítica de pendiente en su vida las siguientes. De acuerdo a estas pendientes, la longitud crítica son estos valores, ¿verdad? Se supone que la longitud de la pendiente debe ser menor o igual a la longitud crítica. Es decir, lo que tenemos en campo tiene que ser menor o igual a la longitud que está en esta tablita. De lo contrario, tenemos que adicionar un canal adicional o un tramo de descanso. Entonces, bueno, aquí tenemos esta información que nos dice que en tramos a nivel los camiones mantienen aproximadamente la misma velocidad de los carros pasajeros. Si estamos planos, incluso ellos corren más que un vehículo normal. Y la velocidad promedio de marcha se puede obtener dependiendo del volumen de tránsito, tipo y características de la vía. Pero esta es una tabla que más o menos nos dice velocidad de proyecto con velocidades promedios de marcha. Aquí debería funcionar más o menos bien. El caso más desfavorable es volúmenes de tránsito bajos y velocidades muy altas. ¿Por qué? Porque si tenemos volúmenes de tránsito muy bajos y la vía da para que la persona desarrolle lo que quiera, pues obviamente eso va a pasar y puede ser un problema. Como hablamos de que si la longitud que tenemos en el camino, en nuestra realidad, es más pequeña o igual que la longitud crítica, no tenemos problema. Pero si no, si la longitud crítica es más grande, debemos generar un canal adicional. Y ese canal adicional debe contener estos puntos notables que se llaman, ¿no? Entonces el canal adicional en su vida va a estar conformado por estos puntos. El P1, que es el comienzo del canal, es el punto donde la velocidad es crítica. Ya nosotros haremos un ejercicio de cómo calcular eso. El P1A es comienzo de la cuña de ensanche y se hace de forma gradual. Según la norma venezolana va a ser una rata de 15:1. Eso se lo vamos a explicar más o menos luego, pero ya ustedes saben que cuando una rata se ve de esta forma es horizontal y vertical. P2 es el comienzo del tramo de aceleración. Ocurre cuando la pendiente es igual al 2%. Y va a salir esta ecuación. De aquí podemos calcular, digamos, ese valor de la pendiente. P3 es el fin del canal. Alcanza nuevamente la velocidad de marcha o por lo menos la velocidad crítica. Y P3A es el comienzo de la cuña final de ensanche para cumplir la misma rata 15:1 de forma gradual. Cuando yo hablo como cuña final o cuña inicial de ensanche o comienzo de la cuña es, pues obviamente todo canal tiene una transición. Esa transición, digamos, apertura hacia la derecha, por así decirlo, y después el cierre hacia la izquierda nos los va a dar justamente esos puntos notables, ¿no? Y en la bajada la longitud mínima debe ser de 300 metros, incluyendo las cuñas de ensanche, porque pues ahí ya sí tenemos que ver eso. Yo les voy a hacer un ejercicio, les voy a mostrar en ese ejercicio cómo es la figura para que ustedes más o menos se hagan una idea y puedan trabajar con eso, porque este tema básicamente va de calcular los diagramas, o sea, los ejercicios o tipos son reconstruir básicamente estas gráficas o estas curvas de velocidad versus distancia recorrida, construir o determinar esta longitud crítica a través del canal adicional, en pendiente o en bajada, y por último, y lo más importante también, es la rampa de frenado, ¿no? Recuerden que las rampas de frenado, que son, esto es una rampa de frenado, para el que no lo ha visto, ¿no? Esta es una carretera en China, pero básicamente va de este tipo, y se construyen cuando los canales van de bajada, porque es la posibilidad que tiene de perder el control. Cuando van hacia Caracas hay varias de este tipo,
y ella funciona hacia arriba porque la idea es ayudar a contrarrestar el vehículo, como pueden la velocidad del vehículo. Como pueden observar, tiene aquí, porque la idea no es que el vehículo salga, porque él tiene una longitud que es la base de la rampa de frenado. Ustedes van a enseñar una rampa de frenado, la longitud, ese es el elemento que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esta rampa va a estar construida por una zona pavimentada y un lecho atenuador. Esta es la zona pavimentada, considerando evidentemente que la vía es pavimentada. Pero en teoría se trata de justamente eso. Si la vía sea, digamos, de tierra, ustedes esa zona o esa área o esa zona debería ser pavimentada. Y un lecho atenuador, que va a ser este que está aquí, ¿no? Esta primera parte va a permitir que el vehículo vaya a entrar de forma segura y debe llegar pues hasta la nariz de la intersección, ¿no? De la rampa, o sea, esta que está aquí. Y el segundo va a estar constituido por material suelto y diversos tipos de material que ya vamos a ver la tablita que mostré hace un rato, los tipos de material que pueden utilizar que va a ayudar a detener el vehículo. ¿Qué va a ayudar aquí a detener el vehículo? La pendiente, el material y la longitud. La pendiente tiene que ir muy en concordancia con el material, porque si ustedes, digamos, colocan un material que es muy suelto y le dan mucha pendiente, eso va a rodar hacia abajo, no va a funcionar de nada. Y la idea es que esto también mantenga cierta planicie, por así decirlo, y no que cuando el vehículo llegue aquí lo que haga sea saltar o consiga un policía acostado, o bueno, ahí se complique más la cosa, ¿no? Y este tipo de rampa no la van a construir ustedes en cualquier lado, se va a construir bajo condiciones justificadas, ¿verdad? En función de accidentes que ocurren en la vía. En vías nuevas no van a tener obviamente accidentes, por lo que pues más o menos van a recurrir a experiencias de otras vías, ¿no? Si la vía es más o menos parecida, las condiciones de pendiente, el terreno, escarpado, mucha curva, los vehículos en esas vías tendieron a perder el control, bueno, vamos por seguridad a hacer esto. Si no, pues también pueden, si obviamente las condiciones tienen dudas, porque económicamente es costoso construirla, ustedes pudieran esperar a ver, ¿no? Inauguran la vía, empiezan tal, y bueno, lastimosamente cuando hay un par de accidentes, si ocurren porque a usted le quedó la duda, que no debería ser, pero bueno, entonces las coloca en la posición o en la postura que usted considere y que sea justificable. La localización va a depender evidentemente de que los accidentes sean causados en esa zona y de la geometría de la vía y de la topografía que tenga el terreno, porque pues si esta, digamos, cuña no existiera, pues habría que construir bastante, agregar bastante material y bueno, o sea, también complica un poquito los costos, que al final es una de las cosas que más los ingenieros civiles evaluamos, ¿no? Y bueno, para el cálculo de esto se van a dar cuenta que tenemos que considerar que el vehículo está completamente fuera de control, que los frenos no le sirven, que las fuerzas que se ponen al movimiento como el rozamiento y la gravedad desaparecen, que vamos a despreciar la fuerza del aire porque no nos va a ayudar en nada, y la resistencia interna del vehículo, que no sé, todo lo que ustedes puedan hacer pues no va a existir, no va a ser posible. Y bueno, tenemos esta ecuación que es la ecuación básica para calcular la longitud de la rampa de frenado, donde nos dice que la velocidad de entrada al lecho atenuador, ¿verdad?, se puede estimar en función de condiciones precedentes a la pendiente. Pero en ningún caso, o sea, es bastante difícil que sea superior a 144 kilómetros por hora, aunque sabemos que en Venezuela pues eso puede pasar, pero bueno, este valorcito es de la norma venezolana, que ya tenemos bastantes años vencidos, los vehículos ahorita alcanzan muchas velocidades mayores, pero para efectos teóricos y hasta ahora nosotros vamos a trabajar con este valor. Entonces, bueno, la longitud va a ir en función de la velocidad, aquí la tenemos, de los coeficientes de rozamiento, al rodamiento, que va a depender del tipo de material con el que se haga, van a tomarlo de esta tabla, y la inclinación. Y de aquí también pueden sacar la aceleración simplemente con gravedad y colocando esto. Entonces, nada, ya simplemente queda hacer ejercicios para poder afianzar los conocimientos, pero bueno, cualquier cosa en la clase podemos discutir los temas que ustedes consideren, que tengan dudas, pero esto básicamente tener muy claros los conceptos. Y ya saben que existen 3 tipos de ejercicios. Ejercicios para construir curvas de velocidad-distancia, ejercicios de canal adicional, ¿verdad?, donde van a aplicar longitud crítica, pendientes, velocidad promedio de marcha, que esos conceptos deben traerlos ustedes frescos de vías 1, y el concepto de rampa de frenado, donde les voy a dar una tablita también de los diversos tipos de rampas de frenado que existen, y en base a eso lo que ustedes van a
deben obtener. Pero básicamente en una rampa de frenado siempre vamos a buscar es la longitud. Muchas gracias.